en una nueva edición de Rompiendo el Molde y miren, tengo a dos personas que acompañaron y fueron los fundadores de este programa que fue hace muchísimos años, 20 años de Rompiendo el Molde, dos grandes músicos que nos regaló la Argentina. Lo tenemos a Tomás Héctor, ahora Héctor, y a Matías Ceballos con nosotros. ¡Bienvenidos! ¡Woohoo! La... Chicos, qué Buenas. emoción. 20 años de Rompiendo el Molde desde que empezamos. 20 años, cuando me hablaste y me dijiste 20 años, yo dije, tanto pasó. ¿Cuándo fue, ¿Cómo che? se pasó el Somos, tiempo? Es increíble, qué loco. ¿Ustedes se acuerdan cómo nació el programa? Sí, se acuerdan todavía, ¿o no? eh, Sí, sí, qué lindo recuerdo. Qué lindos recuerdos. Le debemos el nombre del programa y hay que destacar esto a los Acevedo. Grandes amigos que tuvimos en aquel entonces. Gran, ah, loco, se pusieron a 10, dijeron se tienen que mm, llamar Los así. personajes del día eran geniales. sí, Eran geniales, eran geniales, eran geniales. Y fue bueno porque yo creo que todo gran proyecto, o bueno, gran proyecto, tampoco es que nos veían en el mundo entero ni nos escuchaban en el mundo entero, no. pero cuando uno tiene un buen sueño y decís, che, esto realmente es algo genial o que sabemos que va a tener un poco de sentido, creo que nacen en esas charlas de mate y se empiezan a escribir en un borrador, que vos decís, de acá Mm, van a hacer algo copado. Y cuando uno se junta con amigos que decís que compartís ideas y tenés ciertos principios de vida, es mejor todavía. Y eso es buenísimo porque con los chicos acá, con Mati y Tommy, que son hermanos ellos, hermanos de sangre, nos conocemos desde que nacimos. O sea, nuestros mm, padres se conocen de toda la vida. Entonces, es algo hermoso porque se crean cosas divertidas, algo copado. Y no solamente hablando de un programa de radio que un día nos juntamos a tomar unos mates y decimos, che, hagamos algo, porque hay que hacer algo, sino porque empiezan a generarse cosas que vos decís, en la vida tenemos que hacer algo. Y lo ujú. bueno es que éramos pibes. Estábamos en la transición entre la adolescencia y la juventud. Estábamos transitando esa etapa que es un poco en crisis porque decís, che, dejo una cosa Mm. y ya me estoy creciendo un poquito. Tengo que ir agarrando ciertos roles de madurez. Y eso estuvo buenísimo. No sé ustedes cómo lo vivieron. No, la verdad que bueno, en ese tiempo me acuerdo que o sea, estábamos recién experimentando lo que era la radio, ¿no? O sea, como que no teníamos ni idea de lo que era hacer un programa, o sea, el proyecto fue de cero sin tener conocimiento o sea, de nada, porque estábamos muy fresquitos estábamos muy verdes. Y, y la verdad que, o sea, lo recuerdo, o sea, fue algo que me acuerdo que lo charlamos con una charla de mate. Sí. Y, o sea, lo que más me acuerdo es cuando yo te dije a vos a vos, Fabi, decir, tenés te animás a conducirlo. Y vos me dijiste, ¿quién, yo? Este, y, y- Ven que soy media vergonzosa yo también. No, sí, chicos, yo era re vergonzosa también. De ahí me sacó el señor. sí, No, no, y después era un tiempo de disfrute, o sea, estar con todos los chicos ahí, o sea, porque éramos un grupo bastante grandecito, porque, o sea, teníamos los personajes Sí. eh, y bueno, estábamos nosotros, que siempre éramos lo que estábamos. Era genial porque Mm, estábamos con Tommy, Matías, que fue mi primer operador de radio, y eso lo vuelvo a recalcar y que queda allá arriba. Así que sí, Matías Ceballos fue mi primer pulpo que tuve en la vida. El tipo. Y eso, ¿sabes qué? Es más, quiero recalcar algo, porque cuando uno está conduciendo un programa, más allá que seas locutor o no, la interacción con el operador es fundamental. Uno se tiene que ser amigo del mm, operador siempre, aunque no lo conozcas, pero esa química que tiene que haber en el aire se siente muchísimo, muchísimo. Y con Mati era genial, porque con Mati nos miramos
y nos entendíamos enseguida de las señas. Si iba un tema o no iba un tema, si había una llamada telefónica, ya de hecho ya sabíamos todo. Nos preparábamos enseguida. Si yo, no sé, ponele, estaba tomando agua y me estaba ahogando, el pibe ya sabía, me subía, me bajaba el pote, o sea, hacía todo. Y sabía en qué momento oportuno iba con la música. Y eso es genial, porque además, Mati, vos sos un gran baterista, y hay que decirlo porque es verdad, sos un gran baterista. Sí, de vez en cuando. No, sí. Sos el Tengo modesto, muy chico. lindo recuerdo. De hecho, me acuerdo todavía que hasta hace muy poco, no sé si en la casa de mi mamá encontré un CD. ¿Te acordás que hacíamos los temas más escuchados y todo Ay, eso? por Dios. Pues es que encontré un CD, me acuerdo, estaba todo rayado, obviamente, ya no se podía escuchar lo que tenía, pero tenía la tapa, era como que, no, fue algo muy lindo, me acuerdo. Y aparte la experiencia, vivir la experiencia de estar en el aire así como tratando de que salga todo excelente. Y éramos, como dicen ustedes, éramos tan chicos que era como una, no sé, una experiencia hermosa era. Fue una experiencia muy linda. Fue genial, estuvo buenísimo y yo me acuerdo que, Está bueno. claro, estaba genial, porque además nosotros éramos bastante renegados en muchas cosas, porque a ver, todos nacidos en iglesia, en cuna cristiana, era un programa que más o menos queríamos tratar de llegar a los que no iban a la iglesia, entonces tratando de no hablar un lenguaje evangélico, generalmente la gente cuando escucha un programa de radio se da cuenta enseguida cuando pertenece a una iglesia evangélica o no, y ya te tildan, ¿viste? Entonces con los chicos lo que tratábamos de hacer era, bueno, no hablemos como uno habla en una iglesia, tenemos que hablar como gente normal, como habla la gente en la calle. Y entonces eso estaba bueno. Y me acuerdo que cuando nos juntábamos a orar y cada uno oraba y eso, la oración era que llegue, que alcancemos aunque sea a uno, el que sea que esté pasando el día y nos escuche y diga, che, me quedo acá. Y me acuerdo que en una oportunidad, esto me acuerdo patente porque me tocó tener esa llamada, una chica llama y me acuerdo que ese día había sido un día muy difícil, porque en los programas de radio uno tiene momentos buenos y momentos malos, y sobre todo cuando tratás de hacer algo que realmente rompa el molde, vas a tener un montón de situaciones difíciles. Y me acuerdo que ese día había sido medio complicado y llama una chica y dice, che, miren, yo no entiendo nada de la iglesia, no voy a la iglesia, nada, pero me recopa el programa, está buenísimo lo que hace. Y fue como que... Gracias Dios. Alguien que está escuchando y que necesitaba. Y fue buenísimo porque la verdad que traía mucha alegría al programa y eso estaba genial. Sí, creo que una de las cosas era, o sea, romper con ese molde y, o sea, a la vez como que te llevaba a, o sea, el tema de romper algo te lleva a ese pequeño conflicto que por ahí se generaba, ¿no? Porque es como que, eh, si bien es como que íbamos haciendo algo para que lo entienda la persona que no iba a la iglesia, Ujú. los que iban a la iglesia por ahí es como que decían, che, pero no lo entendían ellos y, eh, y creo que en todo eso, o sea, yo, de parte mía, es como que yo lo iba experimentando en el sentido de que el Señor muchas veces nos lleva a romper esas estructuras, Ujú. porque si no, de otra forma no podemos hacer luz a otras personas, o sea, no. O sea, Jesús cuando vino acá a la tierra no se centró en estar adentro de un templo Ujú. o estar hablándole a las mismas personas, sino que iba a, a otros lugares, o sea, a hablar con personas que no eran reconocidas en el ambiente judío. Y eso llevaba a que los mismos del templo se pusieran en contra de él. Ujú. Y así como el Señor, o sea, Jesús mismo vino a romper ese molde, a romper ese mito de que no pasa todo dentro de cuatro paredes, sino que va muchísimo más allá. Y es algo que a mí personalmente me dejó rompiendo el molde. Y vos fíjate que en todo el lapso de la Biblia
el Señor siempre nos lleva, o sea, desde los tiempos de Moisés, Él lo llevó a romper su estructura porque Él lo podía hacer, o sea, podía ir a hablar y darle la autoridad para ir a hablar con alguien que no compartía su misma fe. Ujú. Y así un montón de cosas, o sea, que el Señor nos fue, o sea, creo que a ustedes igual les debe haber pasado, que el Señor nos fue enseñando en ese tiempo en el cual disfrutábamos muchísimo. Exacto. Mati, ¿vos cómo lo viviste? Y yo me acuerdo desde el lado, como te digo, la experiencia fue muy linda también. Y también lo mismo que vos decías, y ver cómo la gente también eh, respondía al programa, digamos, en el sentido de que muchas veces nosotros lo que queríamos hacer era romper el molde, salir del molde. Y yo me acuerdo que era como romper una estructura y muchas veces sentía yo a esa edad, no me acuerdo si tenía 13 14 años, no recuerdo bien, pero este, sentía como también eh, por ahí el romper estructuras te lleva por ahí a que los demás se sientan incómodos también. Sí, Entonces también lo sentía desde ese punto y decía, wow, así como lo decía Tommy, el tema de romper estructuras, se notaba mucho por ahí en el ambiente, en el mismo ambiente, eh, pero tenía entendido como en cada oración antes de salir de que iba a ser un programa diferente, de que Dios tenía que llegar a esas personas que quizás no lo conocían o lo conocían y estaban lejos en ese momento, pero recuerdo que con la edad que teníamos por ahí era como muy hermosa la experiencia esa de vivirlo de esa manera, muy hermosa. Exacto. Y eso que vos decís también, sumado a lo que dice Tommy, estábamos incomodando. Habían muchas personas que ¿Eh? se incomodaban y eso era increíble porque aparte decíamos, nos molestaba, decía, ¿cómo puede ser? Nos enojábamos, éramos re pibes, éramos unas adolescentes, decíamos, no puede ser, qué injusticia, pero no se dan cuenta, lo que hay que hacer, hay que evangelizar de otra manera, porque estábamos re metidos eso, la idea era esa, romper el molde a como sea, no nos gustaba la religiosidad, no nos gustaba lo cuadrado, queríamos ir en contra de todas esas cosas porque sentíamos que así no se llegaba a la gente no iba a recibir el evangelio de manera natural de esa forma, sino siendo unos cuadrados, como decíamos nosotros en ese momento. Pero era genial y sí, la gente se incomodaba y lo más genial es que me pasó algo muy particular. Hace muy pocas semanas, en junio precisamente, estuve en Comodoro, fui a visitar a mi familia y a celebrar mi cumpleaños y dije, bueno, me hice amiga de una chica hace un tiempo atrás y esta persona me invitó con su familia a su casa a tomar unos mates, a compartir un tiempo hermoso. Familia cristiana también. Entonces, cuando conozco al marido de esta chica, me dice, ¿sabes que yo tu voz la conozco de algún lado? Le digo, y no sé, digo, yo hace tantos años que vivo en Buenos Aires, no sé, y charlando me dice, yo tu voz la reconozco de hace muchos años. Digo, bueno, capaz que porque me escuchaste en Radio Amanecer, radio que amamos, yo llevo en el corazón y le agradezco tanto que hicieron por mí, sobre todo. Y bueno, me habrás escuchado ahí, y me dice, no, yo no recuerdo haberte escuchado ahí, yo te escuché en otro lado. Yo digo, qué raro, le empecé a nombrar las radios donde estuve haciendo alguna colaboración y demás. Me dice, le digo, yo hice un programa hace muchos años, lo llamó Rompiendo el Molde. De ahí. Yo escuché Rompiendo el Molde, los escuchaba siempre. Yo le digo, chico, que cuando esta persona me dijo eso, empecé a llorar, de verdad, porque dije, no puede No, ser que después de tantos años una persona se acuerde de Rompiendo el Molde. Me dice, yo los escuchaba, era genial el programa, era re divertido porque hacían esto, hacían lo otro, sí, le decía yo, viste, yo me acordaba de ustedes, sí, era de ahí, de Rompiendo el Molde. Y fue genial, dije, no, la cabeza eso, porque dije, no puede ser esto, que haya gente que se acuerde de ese programa. sí. Y pasa que por eso es un programa en que lo hicimos, o sea, con esa expectativa, también esa pasión, ¿no?
esas oraciones que hacíamos, que nos metíamos, o sea, eh, fíjate que eran tiempos en que sin querer, o sea, hacíamos que la mano del Señor se moviera al- a su diseño, o sea, a lo que Él le parecía. literal, Y, o sea, y es eso lo que, o sea, lo que impacta el corazón de las personas. total, Eh, Tal vez, qué sé yo, no es tan solo, que no está, no digo que esté mal, ni nada por el estilo, pero el estar recitando un versículo bíblico, no está mal, pero a veces esos tiempos eran muy frescos. O mm, sea, esos tiempos eran que nos metíamos, no sabíamos qué iba a pasar, armábamos un cronograma de más o menos lo que pasaba, pero sí, en el programa surgía, iba fluyendo y así iba, o sea, esa frescura creo que, no sé cuántos lo habrán escuchado, yo creo que varias personas que no conocemos, o sea, tú empezaste con una persona que no conocías y escuchó el programa. total, Y es eso, o sea, es eso cuando hacemos llegar verdaderamente la voz del Señor, la voz de Jesús, o sea, la voz de la persona que lo seguían los niños, o sea, la voz de la persona que todos querían estar cerca de él, que todos querían escuchar eso fresco que él tenía. exacto. Y, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, o sea, recordándolo así, decir, wow, qué lindo tiempo, qué lindo haber sido, y qué bendición haber sido parte de ese tiempo. Era genial. Y así como vos decís, Tommy, lo teníamos a Rodri Ramos. Un beso para vos, Claro, mira. Rodri. Él hacía el personaje de René Gativo. Y era genial, porque nos llevaba la contra en absolutamente todos. Y decíamos, che, qué buena que está la tarde. Sí, No, está horrible. Y todo el tiempo eran sus comentarios así. Y era sí, fantástico porque sí. mantenía el personaje todo el programa Bien. y no quebraba en ningún Muy bien. momento. Mantenía No, ese. no. Nosotros nos descostillábamos de la risa al lado con Tommy y él seguía con su cara, si usted no se Sí, lo hubiesen visto. No, no, no. sí, Era sí. fantástico, era Si genial. hubiese existido el streaming en ese tiempo. Si hubiese existido la... No, chao, no, no, no. Dios mío. Y era genial y a veces, así como hablábamos y empezaba, y eso era genial, porque me acuerdo en un momento, mirá lo que me viene a mi cabeza en este momento, de estar hablando de, che, qué lindo que está el día, qué sé yo, y René Gativo decía, no, está horrible, me siento mal. ¿Pero qué te pasa? Estoy mal, no quiero vivir. Y empezaba a contar situaciones y ahí sacamos automáticamente el tema del suicidio, que en ese Ujú, momento era un tema heavy, ya sí, por estos tiempos los que hablábamos, los que están en la sociedad lo vemos. En ese tiempo era, wow, era complicado hablar del suicidio. Y automáticamente era sentir que Dios nos decía, che, hablen de esto. Y pasaban cosas ujú, tremendas. Y decíamos, ¿cómo sí, podemos hacer un programa juvenil que tratábamos de llevar humor, un poco de alegría a la gente, a los que estaban escuchando, pero de repente abordábamos estos tipos de temáticas y éramos unos pibes? Como sí, decís vos, Tommy, no teníamos experiencia de radio jamás en nuestra vida, ni tampoco éramos líderes, ni nada por el sí, estilo. Éramos simplemente un grupo de pibes que amaban a Dios, estaban viviendo su primer avivamiento espiritual en lo que es la iglesia, porque era un mover espectacular lo que se veía en esa época ujú. y, y éramos re bebés y decíamos, che, acá estamos, Dios, haz lo que quieras. Y era fantástico lo que pasaba en el programa. Bueno, sí, tal cual. O Fue sea, fuerte. sí, Luisa. sí, o sea, o sea, creo que lo que mejor hacíamos era el fluir, o sea, el dejar que el programa fluya y que se vaya construyendo así, de esa forma. Siempre, recuerdo que siempre lo terminamos con una reflexión. Sí. eh, y creo que, o sea, terminamos esos tiempos, o sea, diciendo, wow, ¿qué hicimos? O sea, No sé si eh, si a ustedes les pasaba o a vos, Mati, te pasaba esto, pero viste cuando sentís, che, esto se nos va de las manos. O sea, esto está yendo muy rápido. Esto está yendo a un compás que no lo puedo manejar.
Era genial. Y algo que, miren también lo que me estoy acordando. Algo que, después pasó algo fue que para mí fue muy doloroso, ya la vamos a hablar, pero pasó algo muy divertido porque siempre orábamos y decíamos, Señor, mira, la mente inocente de nosotros en esa época. Señor, que el programa lo puedan escuchar tanta gente como pueda, no solamente acá en Comodoro. Qué lindo será que lo escuchen en otros países y que exista rompiendo el molde en muchas naciones y Latinoamérica. Y yo, cosas de Dios, sin querer, nos escribieron a nuestra dirección de correo electrónico en ese momento un programa rompiendo el molde que era en Perú. No sé si ustedes se acuerdan. Ah, Ah, sí, todo sí, eso, sí, sí. sí, Me sí. acuerdo, me acuerdo. Dijimos, ¿qué? Y fue Qué loco genial, fue. fue espectacular. Sí. Eh, Fue buenísimo y así, bueno, nos fueron pasando varias situaciones y ahí llegó el momento doloroso que dije, no, me van a dejar. El día que ustedes se tuvieron que ir a vivir a Lago Pueblo, provincia del Chubut, Sí. y dije, no, Mati, no te vayas, Tommy, no te vayas. Pasó volando el tiempo, sí. Pasó volando, Sí, pero quiero que sí. sepan algo. Todavía tengo guardado el cassette de Rompiendo el Molde que ustedes grabaron allá en Lago Pueblo, porque Rompiendo el Molde se Ah, empezó a hacer allá en Lago Pueblo. Tengo la sí. carta con los dibujitos que hizo Matías, lo tengo guardada en mi casa de Ah, Comodoro. Tengo todo guardado. Soy una chica que guarda todos esos no, recuerdos. Mirá, sí. Pero fue No, genial. qué terrible. Y Mati, bueno, nada, pasó todo esto, ya celebramos 20 años y, y bueno, Dios nos abrió, nos llevó por diferentes lugares. A ustedes la llevó a Lago Puelo. En su momento cada uno se casó, porque ahora estamos, chicos, estamos todos casados y tenemos sí. hijos. Dios mío, Hijos. hijos, Dios, ¿en qué momento pasó todo tan rápido? Pero es genial. Y bueno, Dios nos llevó por diferentes lugares y nos ha hecho aprender diferentes cosas. Pero en tu caso, Mati, con el tema de la música, ¿cómo sentís que de alguna forma en este tiempo sentís que estás rompiendo el molde? O si Dios rompió algunos Este, moldes en tu vida. y sí, dentro de todo sí, ha pasado lo que es en mi vida, qué sé yo, han pasado cosas por ahí que vos decís que son imposibles, situaciones que muchas veces no entendemos desde el lado humano y que ves que de la forma más insólita Dios responde. De hecho, yo estoy viviendo en Villa María ahora, Villa María, Córdoba, ya hace 6 años, y bueno, también acá también han pasado muchas cosas. Por ahí en lo musical, lo que es lo musical, no he estado tan abocado, sí, en este último tiempo, pero, pero sí, he visto la mano de Dios muchas veces, por ahí rompiendo estructuras y pensamientos que uno mismo se pone en la mente. Ujú. Este, y bueno, gracias a Dios, creo que siempre pudimos ver la mano de Dios sobre nuestra familia. De hecho, ahora tengo una hija de 4 años. Este, de hecho, bueno, tuvimos en una iglesia acá hace poco, Villa María, donde, por ejemplo, era nuevita la iglesia, y no tenía nada esa iglesia, nada, nada, pero absolutamente nada. Era el pastor y éramos tres más, era muy chiquita la iglesia. Eh, bueno, y ahí fue donde empezamos por ahí yo le digo al pastor, yo sé tocar la guitarra, un poquito el bajo, por ahí le puedo enseñar a los chicos, qué sé yo, entonces fuimos armando por ahí un grupo de alabanza, como para empezar a trabajar en la iglesia, de chicos muy jóvenes, muy chicos, que de hecho hasta ahora todavía siguen, yo me hice por ahí, me hice a un lado, pero dejamos como un grupo armado, bien, 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 este, armadito, digamos, le enseñé a tocar por ahí de lo que sabía de oído, qué sé yo, dos se hace con estos tres dedos, así en el piano, todo YouTube, todo YouTube. Este,
pero bueno, fue también una manera de, por ahí, de romper también, romper el molde. Exacto. Sí. Pero gracias a Dios, bien, todo genial. Mati, ¿Y lo que tú? acabas de compartir es genial porque estamos acostumbrados y pareciera que el éxito de un cristiano en la sociedad es quizás estar lleno de luces, es tener muchos seguidores en diferentes cuentas de redes o Claro. tener hijos grabados y demás. Y eso que vos me contás que hiciste en Villa María, en esa iglesia tan chiquitita, tan chiquita, es genial porque nos enseña a romper el molde. Que eso es hacer evangelio también. Que eso también se trata de darle una mano a un pastor que recién está empezando una obra, una iglesia, de enseñar música. Siento vos un músico, porque más allá que vos decís, no, porque yo conozco de oído nada más. Pero vos sos un flor de músico, o sea, ya tenés Ah, la música en vos. Y sí, enseñar a chicos, y así nomás, vos decís, che, vení, yo te enseño. Y estás sembrando ahí también, de alguna forma, en las personas que no conocen a Dios, las personas que recién están empezando y demás. Y eso también se trata de romper el molde, porque es como que estamos acostumbrados a que éxito es esto, que las lucecitas brillen y estar y tener tantos seguidores, como les decía recién. Y eso no sí, sí. Decía mandó a hacer otra cosa. Entonces lo que vos estás haciendo es genial y me encanta y ojalá que hayan muchos. Y de hecho, los padres de ustedes, Sonia e Isaías, que les mando un beso enorme y los queremos muchísimo, son gente que anda en lugares muy rurales, muy necesitados y siempre llevando la palabra. Ujú. Y se Sí, meten en lugares donde no cualquiera se metería. Y están pastoreando a gente que quizás nadie se animaría a ir a pastorear y les abre la puerta donde nadie te abriría una puerta. Y en culturas claro. que nadie te diría, che, vení, pasá y tomate un mate. Y en esos lugares, por eso destaco esto que vos hacés, Mati, que vos me contás, porque viene de herencia, viene de familia, decir, che, esto es hacer evangelio, esto es lo que haría Jesús. Y eso es fantástico, porque eso es una gran forma de romper el molde hoy por hoy también. Sí, totalmente, totalmente, Fabi. Bueno, esto, te digo, fue tan loco porque lo más loco de todo esto fue que fue tan solo en 3 meses. En 3 meses ya teníamos un conjunto ya establecido y de hecho no te digo tocando como los músicos de Marcos Witt, ponele, pero sí, fue una experiencia muy linda Qué lindo, dentro de la iglesia. qué genial, Este, pero bueno, uno sigue, ¿viste? Sigue los sí, consejos por ahí. No los consejos, sino lo que ve de sus padres, por ejemplo. sí, Mi papá, Isaías, siempre fue un tipo muy servicial, donde siempre estuvo muy abocado a la obra. De sí, hecho, muchas veces nosotros lo hemos acompañado con Tommy, por ahí hemos ido no sé, a Facundo, ponerle a pueblos que están en medio de la nada, donde no existe nada, donde el vecino más cercano lo tenés a 15 kilómetros, ponele. wow. Y bueno, como experiencia eso te enseña también a poder servir también, y que es una forma en la que nosotros nosotros tenemos que servir también a Dios de esa forma también, ayudando al prójimo. Totalmente, totalmente. Vos, Tommy, en tu caso, ¿sentiste que de alguna forma se rompió el molde en alguna parte de tu vida o rompiste algo en este tiempo? Los platos no, por favor, los platos me los cuida, los platos de tu casa. Sí, Un beso enorme a Marisol que está ahí. Y a toda la sí, familia sí. Chicola, a tu esposa igual, Mati. Ah, sí, está Sí, por acá también. sí, sí, Mari justo ahora está cocinando, así que no, plato no vamos a romper. Muy bien. Eh, no, o sea, bueno, como vos decías de mi papá, eh, Sí, si hay alguien que nos ha hecho romper mucho nuestro molde, eh, yo siempre lo recalco mucho,
Mi papá es alguien en que, o sea, él nos decía, vamos y vamos, Claro. vamos, vamos. O sea, y nosotros íbamos, y doy gracias doy muchas gracias al Señor por su vida, porque Sí, ha sido una persona que sí me ha roto mucho la total. estructura. O sea, el decir, vamos que hoy tenemos que ir a dejar leña allá a la bolita, a la vuelta del río. Wow. Pero tengo ensayo en la tarde, papá. No puedo. No te estoy preguntando, me dice. Vamos. Y, y, y yo me iba con con toda la alegría del mundo. No sé si es. eh, Qué eh, tremendo. Qué Era tremendo. como que te cortaba medio, o era o servís. O serví. servicio, sí, exactamente. Y loco, porque Y, aparte de eso, tu papá no solo lo hacía con ustedes, que son sus hijos, sino que lo hacía no, con el resto. Yo me sí, acuerdo sí. muy bien cuando todavía vivíamos en Comodoro y me acuerdo que estábamos en esa época de buscar tanto, de buscar la santidad y ese avivamiento que estábamos viviendo nosotros. Porque para mí fue un avivamiento espiritual que estábamos viviendo, por lo menos nosotros en la iglesia, y un mover muy fuerte. Donde para la gente que no conocía en ese momento era todos los cultos, era un tiempo donde caía una presencia de Dios, donde fluía algo tan lindo, un mover espiritual maravilloso. Y me acuerdo que un día tu papá nos preguntó a mí, a Néstor, un gran amigo de nosotros, y Mm. nos dijo, ¿ustedes quieren más de Dios? Sí, le dijimos nosotros. Yo les voy a enseñar cómo hay que buscar más de Dios. Los quiero acá, tal y tal día, a las 6 de la mañana. Y lo miramos, van a venir a orar. Si ustedes vienen acá, van a recibir más de Dios. Bueno, dijimos nosotros. Y nosotros en esa época nos íbamos caminando no sé cuántas cuadras, media hora de Eh, caminata era, en medio del frío, de la escarcha, del viento, no importaba nada. Y caíamos ahí y ahí estaba tu papá esperándonos. Y nos preguntaba, la primera vez nos dijo, ¿y les costó levantarse hoy? Y a mí me dio mucha vergüenza y le dije, no, le dije, mentirosa, me ha costado horrores. Porque si les costó, quiere decir que va a venir una bendición sobre ustedes. Eso es lo que Dios quiere, que les cueste buscar, que les cueste Sí. muchísimo, porque ahí está la bendición. Y yo me acuerdo de eso tan patente, porque claro, Él nos enseñaba realmente. Fue un gran líder, aunque nunca fue mi líder, ni de adolescente, ni de jóvenes, nada después. Pero era un líder espiritual para nosotros también. Porque ya venía de generaciones anteriores, tu padre de alguna forma liderando, discipulando a la gente en la iglesia. Entonces era un gran referente para nosotros tenerlos ahí con nosotros. Por eso hasta el día de hoy como los Sí. recuerdo con tanto cariño a ustedes porque son toda una familia que sirve. No solamente Tommy y Matías, que ustedes tienen un montón de hermanos. ¿Cuántos son en total hoy por hoy? ¿Soy 11 o 12? 11, Un par. 11, 11. Un par. Chicos, No llegamos a la docena. Dios mío, por un pelillo, Digamos, por uno. mira, Y es genial, por eso los quiero tanto. Y estamos en el mes de julio, justo mes de la amistad, que me acuerdo cuando Tommy se ponía a tocar el tema Los amigos de séptimo, que yo lloraba. Porque era genial eso. Y, y qué genial porque este mes de los amigos es eso también, porque una a veces dice, con los amigos te tenés que ver todos los días. Y las cosas del día a día uno no puede, porque tenés unas cosas, ocupaciones en tu vida personal y demás, que estás en la iglesia haciendo una actividad o en tu trabajo y demás. Pero con ustedes, con Mati hacía años que no te veía, desde que te fuiste de Comodoro prácticamente, que no te volví a ver nunca más. No, miento, para el casamiento de Tommy te vi. Cuando se casó Tommy, ahí te vi. no ¿O no, fui, no No, no fuiste? estuvo, ¿No no estuvo. estuviste? ¿Estabas en Río Grande no o no? porque justo me fui, sí, 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 justo me fui ¿Viste? para Río Justo Grande te había sido Río ese Grande. Así momento. que mirá, desde que te fuiste de Comodoro que no nos vemos. Y sin embargo es No, como, anda. existe esto de que capaz que no nos vemos hace tantos años, pero está esa amistad. Eso decir, che, esa complicidad de amigos, de tan pibitos que éramos, de tan chicos. Y eso es genial. Y esto Rompiendo el Molde nació en eso, en un grupo de amigos que en donde nos juntamos un día, "Che, hay que hacer algo. Esto no puede estar así nomás. Sabemos que hay algo de parte de Dios que tenemos que hacer. Y eso fue genial. Así que yo les quiero agradecer, chicos, por la paciencia que me tuvieron, por aguantarme tanto.
Pero en serio, por haber ido al frente de todo y decir, no importa, aunque nos tiren con todo, vamos igual al frente. Y eso fue Mm, genial. Así que les quiero agradecer un montón. Tommy, te quiero mm, un montón amigo, de verdad. Mati, a vos también, te quiero tanto, porque en serio, son unas personas maravillosas. Eh, es la esencia que ustedes tienen. Es lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que sigue haciendo hasta ahora, lo que Dios tiene de ahora en más también para ustedes, para sus familias y ver cómo siguen rompiendo el molde. Aunque no estemos haciendo bien el programa juntos, aunque cada uno esté en sus actividades, pero saber que Dios sigue abriendo puertas para de alguna forma llevar el mensaje de diferentes maneras, pero por lo menos uno conozca del Señor y pueda realmente Dios cambiar la vida de una persona. Así que gracias a ustedes. mm. Buenísimo. No, gracias a vos, bueno, gracias al padre que nos juntó para hacer ese hermoso proyecto, que hasta Sí, el día de hoy creo que eh, va a ser algo qué lindo. que marcó nuestras vidas. Totalmente, totalmente. Mati, gracias por animarte y estar. Te quiero, lo valoro un Gracias. montón. Che, no- nos tenemos que juntar. Tiene que haber un recital Sí. donde nos juntemos. Por más recitales cristianos. Che, Algún- ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Dios mío. Hay poco ya, hay poco. Hay No era tanto poco. como antes. Hay una Sí, sí, generación que sí. se perdió lo mejor. Se perdió lo mejor. Se Claro, No, perdieron los recitales de rojo, chicos. Los sí, recitales sí. de totalmente. rojo. Tommy grabando. ¿Te acordás cuando se fue a Córdoba y Ah, se puso a grabar con el grabador? Después trajo la grabación y pasaba los mismos temas que grababa, había grabado con el grabadorcito Tommy desde el aire, ¿te acordás? sí, sí. Qué bárbaro. No, no, es increíble, es increíble. Pero bueno, no, la verdad que re contenta de estar nuevamente juntos en contacto. Así que bueno, nos encontraremos en otro momento también. Así que chicos, Mm, gracias por Bueno, haber sido parte de estos 20 muchas años de placer. Rompiendo el Molde. un Un placer. beso para La verdad que ustedes. Los quiero. muchas gracias por todo, por recordar tan lindos momentos. La verdad Sí, que sí. muy lindos momentos. Los quiero, chicos. Hasta la próxima. Igual, hasta la próxima. Pero próximo, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos. Chao.